Bueno, arrancamos si les parece. Me quedo acá sentado porque el micrófono. Mi nombre es Ricardo, yo estoy acá con Python hace un buen tiempo, pero desde hace más o menos casi un año que estoy trabajando un poco con Go. Y si bien no es una conferencia de Go, me pareció interesante compartir algunas experiencias que tuve. Por eso la charla se llama Serpientes y Roedores. Básicamente, antes de empezar a hablar, antes de empezar a contarles nada, quiero decir que mi charla no es sobre quién es mejor, quién es más rápido, no es una competencia. Vamos a hablar un poco de cosas de Python, un poco de cosas de Go y observaciones, nada más. La idea que tengo atrás de esta charla es que es una colaboración. Hay cosas buenas que tiene Python, cosas muy buenas, y hay cosas muy buenas que tiene Go. Y quizás podemos aprender de las dos. No soy un experto, como dije. Estoy trabajando en Go recién hace 6 meses, 9 meses. Y mi idea era, como vi cosas que me resonaron bastante, compartirlas y quizás entre todos aprender cosas nuevas. Esa es un poco la idea de esta charla. Como no puede faltar el Zen de Python, acá quiero compartir que Go y Python no son tan diferentes. Vamos a ver a través de algunos de los mantras del Zen de Python que la verdad que es bastante parecido en muchos aspectos. Así que acá les dejo algunos y vamos a ir uno por uno viendo que a mí me pareció por lo menos, igual digo a mí, pero en realidad esto particularmente está sacado de otra charla que dejo el link al final. ¿En qué se parecen? ¿Por qué se parecen? Beautiful is better than ugly, o sea, hermoso es mejor que feo, y esto habla de que el código tiene que ser lindo, el código tiene que ser atractivo, tiene que ser fácil. Eso en Python, supongo no sé cuántos de acá conocen el Zen de Python. ¿Cuántos? Bien, la mayoría. La idea del Zen de Python es que es una forma poética de transmitir las buenas prácticas. En el caso de Go, cumple con esta parte del Zen de Python porque el código Go, si bien es una cuestión adquirida, es lindo en última instancia. Uno termina generando código que es sencillo, que es legible y que es cortito. Esto tiene que ver con el diseño del lenguaje y este punto no es tan importante, pero quería marcar la frase: la simpleza engendra elegancia. Eso es algo de Python también, pero que aplica muy bien al caso de Go. En el caso del siguiente mantra, lo simple es mejor que lo complejo. En el lenguaje de Go aplica muy bien este mantra porque en Go el Go es un lenguaje muy simple. Solo hay tipos de datos y hay funciones. No hay estructuras especiales, digamos, es mucho más limitado que Python en ese sentido. Lo cual te obliga a que tu código sea más simple y por ende más elegante y más lindo. Cosas que me parecieron simples de Go. Las interfaces es una estructura que permite definir comportamientos. Nosotros en Python, como tenemos el tipeo dinámico, particularmente el duck typing, un objeto expone un montón de comportamientos y datos, pero muchas veces no queda muy claro a priori qué es lo que está. En la interfaz en Go, como podrían ser en Java o en otras cosas, definen el comportamiento, pero solamente pueden definir comportamiento, entonces queda acotado y son simples. Y lo otro simple es que no hay que definir, voy a implementar tal interfase. Es una cosa que se da naturalmente y eso también ayuda a la simpleza y a la elegancia del código. Lo de control de visibilidad es por convención, quiere decir, no existe la definición de métodos públicos, privados. Eso es tan simple como decir, si algo empieza con mayúscula, es público. Lo puedes acceder desde cualquier lado. Y si no es privado y está limitado al namespace del package o del módulo que estás desarrollando. Explícito es mejor que implícito. Esto es bastante controversial.
Mucha gente se queja de que en Go no hay excepciones y que tenés que manejar los errores explícitamente todo el tiempo. Tenés que decir, hay un error, lo manejo, hago tal cosa. Pero eso ayuda a que uno siempre tenga que estar pensando sobre las cosas que va a hacer y que sea explícito. Y eso nuevamente tiene un montón de beneficios. Lo mismo el manejo de dependencias. Es explícito como se podría hacer en el caso de Python. Tenemos pip, donde vos tenés un pip file o un archivo donde decís, estas son mis dependencias, este es el número de versión. Y hay un montón de herramientas en Python para hacer eso. En Go también. Y en ese sentido son bastante parecidas. Después voy a hablar un poco más de eso. Tipos de datos explícitos. No me acuerdo qué quise decir con eso, no importa. Algo, digamos, ¿cómo sería flat? Llano es mejor que anidado, es decir, cuanto menos complejidad tiene tu código, cuanto menos ifs anidados tenés o cuanto menos nivel de indentación, más fácil es de leer. En el caso de Go hay una convención, no es algo impuesto por el lenguaje, pero hay una convención que dice, maneja todos los errores primero y entonces todo queda a la izquierda de tu código. Y una vez que pasaste el bloque de errores, todo lo que queda es simple porque es el manejo normal del caso de éxito, digamos. Y eso me pareció bastante piola, resuena mucho con el Zen de Python y es muy idiomático en el caso de Go. Al solo ver funciones, no hay estructuras que uno tenga que definir, como en el caso, tengo que definir una clase y dentro de la clase defino métodos y dentro de los métodos defino... No, todos son funciones, un poquito como en C, si se quiere, donde a esta función aplica este tipo de datos que está definido en otro lugar. Entonces todo queda más llano. Y cada package es un namespace, esto es un poco lo mismo que en Python. Cada agrupación de archivos define un entorno de nombre donde vos podés, digamos, ayuda a simplificar que no tenés un archivo de 1.000.000 de líneas, lo podés dividir en cosas, pero sigue siendo una misma unidad lógica. ¿Cómo sería esto? Sparse, algo poco disperso, es mejor que denso. Bueno, esto tiene que ver con que la sintaxis es minimalista, lo cual hace que el código sea mucho más legible. Y por lo que dije antes, por las convenciones, el control de flujo es muy claro y evidente, porque uno siempre empieza a tratar los errores y sigue, y siempre lo lees de arriba para abajo, y no hay que andar intentando y volver a intentar en la cabeza. Y a pesar de que ser un lenguaje muy simple, muy espartano, es práctico. Viene con un montón de, viene con un par de tipos de datos predefinidos que son muy útiles, como maps, que serían diccionarios, slices, que serían listas, y channels, que es una especie de cola que se usa para comunicación entre procesos, que es particularmente muy útil en Go. Y finalmente, este es uno de los más importantes. El código tiene que ser legible. Y en Go el código fue diseñado para ser legible más que para escribirlo. Y eso también se ayuda con las convenciones nuevamente. Hay muchas herramientas que obligan un cierto estilo y obligan a que eso se mantenga. Y de esa manera es evidente, es mucho más fácil mantener el código, cualquiera lo puede agarrar, porque siempre son iguales. Python eso ayuda, Go para mí le da una vuelta de tuerca más. La diferencia de tipos es algo que hace Go, que digamos, es tipado estático, pero sabe decidir si vos asignaste un entero a una variable, esa variable es entera, no hace falta declararla como entera. Y eso hace que sea más fácil escribir el código, porque no tenés que definir un montón de código de ayuda para poder definir esas cosas. El tema de errores. Si bien esto es un idioma típico, es decir, algo me devuelve un error, si ese error está definido, tengo que hacer algo. Eso se puede hacer porque en Go, también como en Python, se pueden doblar muchos valores en una llamada función. Al no tener excepciones, te obliga a tratar el error, lo cual hace que tengas que pensar en cómo manejar el error, tengas que ser explícito. No hay sorpresas. Uno en Python muchas veces tenés un código, tira una excepción que vos no sabías que podía tirar y te enteraste en producción. Acá también puede pasar. No es magia, pero por lo menos sos consciente de la mayoría de las cosas. Y te obliga si vas a ignorar un error, te obliga a ignorarlo explícitamente y ser consciente que lo estás ignorando. Entonces, ¿qué para mí tiene bueno Go? Tiene un montón de convenciones formales sobre,
cómo se hacen las cosas en la cuestión de definición de tipos, cómo se hacen las cosas en el sintaxis. Y hay un montón de herramientas alrededor de esas convenciones. Digo formales porque son convenciones, no es algo impuesto, pero son convenciones que el equipo de diseño del lenguaje dijo, esto deberíamos hacerlo así. Y no es un PEP que podés seguir o no podés seguir, es esto hay que hacerlo. Y hay un montón de herramientas que usan esas convenciones para facilitarte la vida. Formatear el código, una cosa hermosa que es automáticamente agregarte los imports de las cosas que estás usando. El manejo de dependencias es parte del lenguaje hoy en día, es mucho más fácil que pip. Bueno, el tipado estático es también controversial, puede ser bueno, puede ser malo, pero ayuda en este caso, porque ayuda a permitir todas estas herramientas y ayuda a un montón de otras cosas. El Go, al ser, los lenguajes terminan en un archivo estático, entonces el deployment es copiar el archivo y anda, no importa qué plataforma. Importa porque lo puedes compilar para esa plataforma, pero el proceso de deployment es trivial. Manejo de dependencias, concurrencia, me tengo que apurar porque no me queda mucho tiempo, pero la parte de concurrencia es uno de los factores principales porque Go es bueno, no voy a hablar en eso. En Python hay async, hay muchas cosas interesantes también. Y la documentación, otro día lo voy a hablar, tiene un par de cosas muy interesantes. ¿Qué tiene bueno Python? Para mí, lo bueno que tiene Python es la comunidad, principalmente. La intuitividad de lo que es el código, es pseudocódigo que básicamente es ejecutable, lo cual habilita una velocidad de desarrollo que no he visto en otros lugares. Viene con las baterías incluidas, que nuevamente habilita la velocidad de desarrollo, habilita poder hacer un montón de cosas sin mucho esfuerzo. Y el ecosistema está maduro hoy en día. Pero acá quería volví a mostrar que tiene bueno Go, porque para mí hay un montón de cosas que tienen buenas Go, de las cuales no son todas intrínsecas al lenguaje. Y este es quizás el punto central de la charla. El tipado estático, la concurrencia, son cosas que vienen con el lenguaje. No podemos tener eso sin las cosas que trae el lenguaje. Pero las convenciones, las herramientas, la velocidad de compilación y ejecución, todas esas otras cosas se podrían agregar a Python. Porque simplemente es ponerse de acuerdo. Se pueden establecer mejores convenciones que si todo el mundo las sigue, permiten hacer herramientas más interesantes que ayudan a trabajar el día a día. La compilación y el deployment se pueden simplificar con herramientas. Las dependencias, la documentación, todo esto se puede mejorar, no es parte del lenguaje. Y todo esto se podría mejorar en Python. ¿Qué cosas aprendí yo trabajando estos últimos 9 meses en Go? El diseño de interfaces, o sea, el diseño basado en interfaces es muy interesante porque te obliga a pensar cuál es el comportamiento que yo le quiero dar a un objeto. Y cuando uno, digamos, en vez de decir, acá a esta función le voy a pasar un objeto de tal tipo, si uno empieza a pensar, acá le voy a pasar algo que cumple con esta interfaz. Si bien en Python es mucho más difusa la diferencia, porque el duck typing hace que sea prácticamente lo mismo, si uno empieza a pensar en interfaces, después es mucho más fácil a la hora de testear, es más fácil a la hora de hacer refactoring del código, porque no dependés de una implementación en particular. A ver, más o menos creo que dije un poco de acá todo. Hay cosas de Go, como que la implementación implícita hace que no sea costoso dividir el comportamiento en muchas interfaces pequeñas, pero bueno, eso es algo que en Python hoy no podemos hacer todavía. Y permiten abstraer la implementación para pensar en polimorfismo, para pensar en mocking en los tests. Un ejemplo de acá de interfaces en Go. Una interfaz es algo tan simple como un nombre que define una función. En este caso hay 3 interfaces. Una interfaz que dice algo es imprimible si se puede transformar en string, algo puede leer de un array de bytes, y uno puede definir sus propias interfaces, que hagan lo que uno quiera. Simplemente un nombre para ponerle a un grupo de funciones. En el caso de logging y errores, esto está muy relacionado con que el manejo es explícito, pero unas buenas prácticas de Go, y que creo que en Python se podría aplicar, es tratar de no loguear todo el tiempo, aunque suene contradictorio. Digamos, si uno va, una cosa que me cambió la cabeza es manejar un error, manejar una excepción,
O sea, loguear es manejar una excepción, es manejar un error. Si nosotros vamos a loguear el error y después dejar que la excepción suba para arriba y otra parte del código va a loguear y volver a lanzar la excepción, vamos a tener un stack trace así de grandote que nadie va a poder entender. Entonces, loguear ya significa manejar la excepción, aunque no haga nada. Entonces, una buena práctica es dejar subir los errores, dejar subir esas excepciones hasta llegar a la parte principal del código, del main, y recién ahí loguear o mandarlo a un programa de centralización de errores, etc. En Python también sabemos usar logs estructurados que permiten dar más información que solamente una cadena de texto. Esto es muy importante. Acá, por ejemplo, vemos cómo esto está mal, digamos. Loguear y devolver el error es lo que no hay que hacer, porque genera logs que después son inusables en producción. Y digo mal con comillas. Las cosas no hay cosas malas y buenas. La separación entre datos y funciones, que me parece que está piola, es que nuevamente ayuda a simplificar el código. Si uno puede decir, esta es mi estructura de datos, y solamente tengo que pensar en qué cosas se van a guardar y cómo se van a guardar en memoria, y por otro lado puedo pensar en la función que usa esos datos, no tengo que andar preocupándome por cuestiones de sintaxis, por cuestiones de herencia, por cuestiones de muchas otras cuestiones que tienen que ver con cuando acoplamos las dos cosas. En el caso puntual de Go soporta punteros y eso da un matiz muy interesante que es si la función aplica sobre un objeto, eso hace que esa función no puede modificar el objeto. Pero si la función se aplica sobre un puntero al objeto, esa función puede modificar el objeto, tiene la referencia en memoria. Y eso te permite pensar en, yo quiero que esta función modifique o no modifique los datos. Eso es algo que en Python no podemos hacer, por lo menos no está el soporte en el lenguaje, y me pareció muy interesante. Quizás habría que pensar un poco más sobre esto. Bueno, en este caso, una función perro que tiene, digamos, por un lado está la definición de este tipo de datos, por otro lado está la función que aplica sobre una instancia de perro. En el caso de mutabilidad o mutabilidad, en el primer caso, como le pasé un objeto y no una referencia, el efecto secundario de la función se pierde al terminar esa función. Cuando le pasas una referencia, se mantiene. En el caso de composición y herencia, en Go decidieron que no existe la herencia, no hay herencia de ningún tipo. Lo único que hay, y que es similar, es composición. Uno puede tener objetos que adentro tienen cosas que uno puede usar y se puede hacer cierto tipo de cosa parecida a la herencia de esa manera. Pero me estoy quedando sin tiempo, creo, así que voy a pasar un poco por adelante. Lo interesante es que, nuevamente, la composición, en vez de la herencia, te obliga a pensar las cosas de una manera que a veces termina simplificando el código. Termina no tener dolores de cabeza de esta función la estoy heredando, se está overrideando en alguna clase hija, ¿quién la está definiendo? No, está definida explícitamente en mi estructura de datos, con matices, siempre hay matices. Pero también te obliga a pensar las cosas, y eso muchas veces ayuda a que las cosas sean más claras. Como me estoy por quedar sin tiempo, creo que llegamos bien, así que vamos a las conclusiones. Para mí, Python es simple, es muy útil y es muy amigable, cosa que no es menor. Creo que una de las grandes, ¿cómo diría? Ventajas no, unas grandes batallas ganadas de Python es que es amigable y que la barrera de entrada es mínima. Pero Go tiene ideas interesantes. Como dije al principio de esta charla, no es una competencia. Es una colaboración. Tratemos de ver qué cosas tiene Python, qué cosas tiene Go, qué cosas tienen otros lenguajes, qué cosas tienen otros dominios que no sean el de programación. Aprendamos de distintos lugares y tratemos de tomar lo mejor de cada uno. Mi conclusión también es que siempre hay que mirar para afuera, no hay que quedarse en el ombligo de nuestra comunidad, porque hay ideas interesantes. Y si bien hoy Python no tiene muchas de estas cosas, si nos pica suficientemente, quizás el día de mañana Python pueda tener muchas de estas cosas y más, y son un lenguaje mucho mejor que lo que es hoy. Muchas gracias.
A ver, acá hay un par de preguntas. ¿En qué casos elegirías Go por sobre Python? ¿Y en qué áreas de desarrollo lo ves más utilidad Go? Nuevamente, insisto, no es mejor ni peor, pero sí es verdad que aplican a dominios, aplican mejor a dominios diferentes. En el caso de Go, no fue una charla sobre Go, pero creo que en lo que es concurrencia Go gana. No tengo mucha experiencia en Python, dije, no soy un experto, en la parte de concurrencia sync de Python, pero la facilidad de manejo de concurrencia de Go hace que sea casi trivial hacer programas que escalen muchísimo con muy poco esfuerzo. Un poco controversialmente, bueno, y Go sería muy bueno para sistemas de backend, sobre todo de comunicación entre servidores. Un poco controversialmente, quizás no es el mejor para hacer APIs REST o APIs HTTP, porque el manejo que tiene de JSON es horrible. Curiosamente. Pero bueno, pero funciona muy bien y hay librerías y digamos, se puede hacer. Pero quizás Python en ese sentido tiene una ventaja. ¿En qué es mejor el manejo de dependencias de Go? Y lo podemos comparar en Python. Creo que el manejo de dependencias en Go es mejor hace no mucho. Hace en la última iteración algo que se llama Go Modules, que básicamente es un pip file glorificado, donde para mí la ventaja que tiene ahí es que vino después. Entonces, seguramente aprendieron de otros lenguajes y de otras experiencias que tuvieron. Los anteriores sistemas de manejo de dependencias eran horribles, tenían muchos problemas. Este último tiene bueno que gracias a las convenciones de la comunidad y del lenguaje, gracias a las herramientas, las dependencias es automagia, digamos. Vos decís, voy a usar este paquete y grabás el archivo y hay una parte que quizás no dije que es, si bien estas herramientas son extrínsecas al lenguaje y se podrían, digamos, la integración, los beneficios muchas veces la da la integración con los editores, que en Python perfectamente se puede aplicar. En el caso de dependencias, vos agregaste no agregaste el import ni siquiera, agregaste la llamada al paquete y una de estas herramientas que está integrada a tu editor y detectó que tiene que agregar el import y detectó que tiene que agregar esa librería al módulo, que sería el pip file, y te agrega el módulo con la versión actual y después genera automáticamente un checksum como para asegurarse que estás instalando lo correcto. Entonces, después vos tenés que hacer commit manualmente y para mantenerlo. Pero hay un montón de cosas del ecosistema que no tenés que ocuparte vos. Se ocupa las herramientas, se ocupa el hecho de que todo sea un estándar, una convención. Y eso creo que sí se podría copiar en Python. Es cuestión de encontrar gente que le pique lo suficiente como para darle ese soporte a pip o a cualquiera de sus alternativas. No sé si quedó alguna otra pregunta en la sala. Acá. Perdón. Siendo que Go se caracteriza más por lo que no permite hacer que por lo que permite. Lo que sugerís es que en Python tratemos de evitar usar lo que en Go se prohíbe por una buena razón, como por ejemplo herencia. ¿Qué otro patrón en Python sugerís basado en tu experiencia en Go? No digo no usar herencia. Muchas veces usar herencia, digamos, yo quise usar herencia en Go, no pude y puteé. Y la herencia no es mala, no es diabólica. Pero a veces uno tiende, sobre todo viniendo de Python y sobre todo viniendo de otros lenguajes, tiende a ser automático. Tengo esta clase, quiero reutilizar el comportamiento, heredo. Y el gran problema de heredar es que es todo o nada. Vos heredaste un comportamiento y heredaste todo. Heredaste todos los comportamientos, heredaste la estructura de datos y heredaste toda la historia genética, llamémosla, de la cadena de herencia de ese comportamiento. Y si de repente alguien decide modificar alguna cosita arriba de la cadena de herencia, todos los hijos la heredan, vos también, y te puede romper el código. Entonces, herencia hay que usarla cuando es necesario usarla. Pero hay que pensar, mirá, está esta otra cosa que se llama composición, que nos habíamos olvidado un poco, y que vos podés hacer lo mismo, prácticamente, con la diferencia que vos sabés cuándo estás llamando a la clase padre, o al objeto padre, o
la función de la cual sacaste ese comportamiento y cuándo no. Vos elegís explícitamente usar el comportamiento que estás heredando o redefinirlo o cambiarlo, y entonces hay menos sorpresas. Entonces, la respuesta, volviendo, no es no usen tal cosa, usen tal cosa. La respuesta, aunque sea un poco pedante, es pensemos. Las soluciones no son las mismas para todos los problemas y hay que pensar cuál es la solución que mejor aplica a tu problema. Gracias.